Podrías estar escuchando cualquier otra cosa. Otra voz. Otro tema. Otra historia. Y, sin embargo, estás aquí. No sabes exactamente por qué este título captó tu atención. Tal vez fue curiosidad. Tal vez aburrimiento. Tal vez simple azar. Pero hay algo extraño en la forma en que llegaste hasta este momento. Entre millones de palabras, elegiste estás. Entre miles de sonidos, decidiste escuchar este. Entre infinitas posibilidades, este libro apareció. Y algo en ti respondió. ¿De verdad crees que fue casualidad? El samsara no es solo una rueda mística que gira en algún plano invisible. Es el ciclo silencioso de tus decisiones, de tus relaciones, de tus miedos repetidos, de tus historias que cambian de rostro, pero no de resultado. Es la discusión que se repite con otra persona. Es el amor que comienza diferente y termina igual. Es el sueño que persigues y que, cuando alcanzas, vuelve a dejarte vacío. Es el patrón. Y el patrón no se rompe cuando tú quieres. Se rompe cuando estás listo para verlo. Hay un momento en la vida en que algo se cansa. No el cuerpo. No la mente. El alma. Se cansa de girar sin comprender. Se cansa de repetir sin recordar. Se cansa de buscar respuestas en el exterior, cuando la grieta siempre estuvo dentro. Y cuando ese cansancio madura, algo ocurre. No suena una campana. No cae un rayo del cielo. No aparece un maestro en tu puerta. Aparece una señal. A veces es una crisis. A veces una pérdida. A veces una pregunta que no puedes dejar de hacerte. Y a veces es un libro. No uno cualquiera. Este. Porque el samsara no actúa como imaginas. No te arrastra a la fuerza. No te castiga. No te encierra. Te prepara. Te deja repetir hasta que el dolor pesa más que el miedo. Te deja buscar hasta que te cansas de buscar. Te deja girar hasta que deseas detenerte. Y cuando ese deseo aparece, aunque sea débil, aunque sea confuso, algo en el tejido invisible de tu vida empieza a alinearse. Sincronicidades. Encuentros. Palabras que parecen escritas para ti. Este libro no llegó antes porque no estabas listo. No llegó después porque el momento es ahora. Hay una parte de ti que ya sabía que escucharía esto. Una parte que ha estado observando tus ciclos. Que ha visto cómo repites. Que ha sentido el peso de lo no resuelto. Esa parte no gira. Esa parte recuerda. Y es esa parte la que eligió este momento. No para asustarte. No para decirte que estás atrapado. Sino para mostrarte algo mucho más inquietante. No estás condenado a repetir. Pero mientras no veas el patrón, seguirás llamándolo destino. Respira. Escucha con atención. Si este libro te encontró, no es para explicarte el samsara. Es para mostrarte dónde estás dentro de él. Y quizás, si estás listo, para mostrarte cómo dejar de girar. Capítulo 1. El momento exacto. No todos los despertares son espectaculares. La mayoría comienzan con una incomodidad leve. Una sensación difícil de explicar. Una pregunta que aparece sin invitación. No es un colapso inmediato. Es una grieta. Algo que antes tolerabas empieza a doler. Algo que antes aceptabas comienza a incomodarte. Algo que antes ignorabas, ahora no puedes dejar de verlo.
Ese es el momento exacto. No el momento en que todo cambia, sino el momento en que ya no puedes fingir que nada necesita cambiar. El samsara no se rompe por accidente. Se debilita cuando la conciencia empieza a observar. Durante años, quizás décadas, repetiste patrones sin darte cuenta. Elegiste desde el miedo creyendo que era amor. Confundiste costumbre con destino. Llamaste mala suerte a lo que en realidad era una lección no integrada. Y funcionó. Funcionó hasta que dejó de funcionar. Hay un punto invisible en la vida donde la repetición deja de ser cómoda. Donde el ciclo deja de ser automático. Donde el alma empieza a susurrar. Ya no. Ese ya no es pequeño al principio. Casi tímido. Pero es el principio del fin de un ciclo. El momento exacto no lo marca el calendario. Lo marca el cansancio interior. No el cansancio físico. El cansancio de reaccionar igual. De discutir igual. De huir igual. De elegir lo que sabes que terminará como siempre termina. El momento exacto llega cuando el dolor de seguir repitiendo pesa más que el miedo a cambiar. Y ese punto es sagrado. Porque hasta entonces, el samsara cumple su función. Repetir no es castigo. Es entrenamiento. Cada vuelta de la rueda te muestra lo mismo desde un ángulo distinto. Otra persona. Otro escenario. Otra conversación. Pero el mismo núcleo. La misma herida. El mismo temor. La misma necesidad de validación. La misma resistencia a mirar hacia adentro. Y un día, te cansas. No de la vida. Del patrón. Empiezas a notar que no es casual que siempre atraigas el mismo tipo de vínculo. No es casual que el conflicto tenga la misma estructura. No es casual que el éxito nunca sea suficiente. No es casual que el vacío regrese incluso cuando todo parece estar bien. Empiezas a sospechar. Y esa sospecha es el inicio del despertar. Porque mientras creías que la causa estaba fuera de ti, el ciclo seguía intacto. Pero cuando la mirada comienza a girar hacia adentro, algo se desajusta. El samsara no teme que sufras. El sufrimiento mantiene la rueda girando. Lo que debilita el ciclo es la observación. El instante en que dices, ¿y si no es el mundo? ¿Y si soy yo repitiendo? Ese pensamiento cambia todo. No porque tengas la respuesta, sino porque por primera vez estás dispuesto a hacerte la pregunta correcta. El momento exacto es silencioso. No tiene aplausos. No tiene testigos. Es una decisión interna. Tal vez hoy no harás nada diferente. Tal vez mañana tampoco. Pero ya no eres completamente inconsciente. Y eso altera el equilibrio de la rueda. Porque el samsara depende de la reacción automática. De la memoria emocional no cuestionada. De la herida no reconocida. Cuando aparece la conciencia, aunque sea débil, aunque sea intermitente, el ciclo comienza a tambalearse. Hay algo más profundo aún. El momento exacto no ocurre cuando encuentras una respuesta. Ocurre cuando te vuelves incapaz de seguir huyendo de la pregunta. Ese es el verdadero umbral. Muchos sienten esta grieta y retroceden. Vuelven a distraerse. Vuelven a justificar. Vuelven a señalar culpables. Y la rueda continúa. Pero tú estás aquí. Eso significa que algo ya cruzó el umbral. No sabes cuánto cambiará tu vida. No sabes qué decisiones tomarás.
No sabes qué dejarás atrás. Pero ya no puedes decir que no viste la grieta. El momento exacto no es espectacular. Es íntimo. Es cuando, en silencio, reconoces que algo dentro de ti quiere dejar de girar. Y aunque todavía no sepas cómo, aunque todavía tengas miedo, aunque todavía dudes, la rueda ya no tiene el mismo poder. Porque ahora hay alguien mirando. Y cuando alguien mira con suficiente honestidad, la repetición empieza a perder fuerza. Este libro no llegó para forzarte a cambiar. Llegó para acompañarte en ese momento exacto. El instante en que la inconsciencia empieza a ceder. El punto invisible donde el ciclo comienza a abrirse. Y quizás, si sigues mirando, descubras que la rueda nunca fue una prisión. Fue un espejo. Capítulo 2. El cansancio del ciclo. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. No desaparece con vacaciones. No mejora con motivación. No se resuelve cambiando de ciudad, de pareja o de trabajo. Es un cansancio más hondo. Un agotamiento que no proviene de lo que haces, sino de lo que repites. Al principio no lo notas. La repetición es cómoda, familiar, predecible. Incluso cuando duele, al menos es conocida. El problema no es el dolor. El problema es el déjà vu emocional. Esa sensación inquietante de haber estado aquí antes. De haber dicho estas palabras antes. De haber sentido esta decepción antes. Mismo guión. Distintos actores. Ese es el verdadero samsara moderno. No necesitas creer en reencarnaciones futuras para estar atrapado en una rueda. Basta con repetir la misma reacción ante diferentes escenarios. La misma defensa. La misma huida. El mismo apego. La misma rabia. Y durante mucho tiempo, no te cuestionas. Porque la mente siempre tiene una explicación lista. Esta vez fue diferente. Esta persona sí parecía distinta. Las circunstancias no eran las mismas. Pero el resultado siempre tiene el mismo sabor. Y un día, algo se rompe. No con violencia. Con fatiga. Te cansas de discutir lo mismo. Te cansas de atraer lo mismo. Te cansas de prometerte que esta vez actuarás distinto, y no hacerlo. El cansancio del ciclo no es desesperación. Es lucidez naciendo. Porque el alma puede tolerar el dolor durante años. Pero no puede tolerar la inconsciencia para siempre. Hay un punto en el que seguir repitiendo se vuelve más doloroso que enfrentarte a lo desconocido. Ese punto es sagrado. Muchos no llegan a él. Se distraen antes. Se anestesian antes. Se convencen de que así es la vida. Pero cuando el cansancio madura, ya no puedes anestesiarlo. Empiezas a notar patrones donde antes solo veías casualidades. Empiezas a escuchar tus propias palabras repetidas en diferentes años. Empiezas a reconocer que el conflicto no cambia, solo cambia el escenario. Y algo en tu interior susurra. No puede ser solo mala suerte. El samsara no te mantiene girando por crueldad. Te mantiene girando porque aún no has comprendido el núcleo. Cada vuelta de la rueda intenta mostrarte lo mismo desde otro ángulo. Pero mientras sigas mirando hacia el exterior, seguirás creyendo que el problema viene de fuera. El verdadero agotamiento comienza cuando intuyes que el patrón vive dentro. Ese es un momento incómodo. Porque culpar es más fácil que observar.
Señalar es más cómodo que responsabilizarte. Huir es más rápido que comprender. Pero el cansancio no te deja huir con la misma facilidad. Empieza a volverse insoportable repetir el mismo desenlace. Empieza a doler reconocer que tú también participas en la creación del ciclo. Y aquí es donde muchos retroceden. Porque ver el patrón implica aceptar que has colaborado con él. No como culpable, como inconsciente. Y aceptar eso duele. Pero también libera. Porque si participaste en la repetición, también puedes participar en la ruptura. El cansancio del ciclo es el umbral entre la víctima y el observador. Mientras te sentías víctima, la rueda giraba sin resistencia. Cuando comienzas a observar, la rueda pierde velocidad. No inmediatamente. No mágicamente. Pero algo cambia. Empiezas a notar el impulso antes de reaccionar. Empiezas a reconocer el miedo antes de actuar desde él. Empiezas a sentir la vieja herida antes de que tome el control. Y esa fracción de segundo es poderosa. Porque ahí, justo ahí, existe una posibilidad que antes no estaba disponible. Elegir distinto. El cansancio no es debilidad. Es madurez espiritual. Es el alma diciendo: ya vimos suficiente desde este ángulo. Muchos creen que despertar es una experiencia luminosa, una revelación mística. Pero la mayoría de los despertares comienzan con hastío, con una sensación profunda de: ya no quiero seguir así. No porque odies tu vida, sino porque sabes que puede ser distinta. El samsara no se rompe con fuerza, se desgasta con conciencia. Y el cansancio es el primer síntoma de que la conciencia está despertando. Si no estuvieras listo, no estarías cansado. Seguirías entretenido. Seguirías distraído. Seguirías convencido de que todo es culpa del entorno. Pero estás aquí. Y algo en ti ya no tolera la repetición sin sentido. Eso significa que el ciclo ha cumplido su función. Y cuando un ciclo cumple su función, comienza a abrirse. No se trata de destruir la rueda. Se trata de comprenderla. Y el cansancio es la señal inequívoca de que estás preparado para mirar el centro. Porque solo quien se cansa de girar empieza a buscar quietud. Y cuando la búsqueda cambia de dirección, todo el mecanismo empieza a transformarse. Este no es el final del ciclo. Es el principio del fin de la inconsciencia. Y eso es mucho más poderoso de lo que imaginas. Capítulo 3. Las señales que ignoraste. El samsara rara vez comienza con un estruendo. Comienza con una incomodidad. Una pequeña señal. Un malestar leve. Una intuición que apenas roza tu conciencia. Y casi siempre, la ignoras. No porque seas incapaz de verla, sino porque todavía no estás listo para escuchar lo que implica. Las señales nunca llegan de golpe. Llegan en susurros. Una conversación que te deja inquieto. Un vínculo que te activa una herida conocida. Una sensación repetida de vacío después de alcanzar algo que creías que te haría feliz. Pero la mente es hábil. Racionaliza. Justifica. Minimiza. Es una mala etapa. Todo el mundo pasa por esto. Ya se me pasará. Y sigues. El ciclo continúa. El patrón se fortalece. El samsara no necesita castigarte. Le basta con que ignores lo evidente. Hay señales que llegan como oportunidades.
Una persona que aparece y te muestra exactamente aquello que necesitas ver. Un proyecto que despierta una pasión olvidada. Un cambio inesperado que abre una puerta que jamás habrías considerado. Pero incluso las oportunidades pueden ser ignoradas. Porque verlas implica moverte. Y moverte implica riesgo. Las señales también llegan como pérdidas. No todas las pérdidas son tragedias. Algunas son redirecciones. Relaciones que terminan. Trabajos que se cierran. Etapas que se desmoronan. En el momento, parece injusto. Pero con el tiempo, si miras con honestidad, notarás que muchas veces esas rupturas estaban señalando algo que tú no querías admitir. El samsara no siempre empuja. A veces retira. Retira lo que ya no vibra contigo. Retira lo que ya cumplió su función. Retira lo que tú no te atreves a soltar. Y cuando eso ocurre, la reacción automática es resistencia. Rabia. Victimización. Negación. Pero detrás de cada ruptura había una advertencia previa. Un pequeño aviso que no quisiste ver. El cuerpo también envía señales. Tensión constante. Ansiedad recurrente. Cansancio que no se explica. El cuerpo habla cuando la mente se niega a escuchar. El problema es que vivimos desconectados de esa sabiduría. Seguimos avanzando aunque algo dentro esté pidiendo pausa. Seguimos aceptando dinámicas que nos agotan. Seguimos sosteniendo identidades que nos asfixian. Hasta que el susurro se convierte en golpe. Porque cuando ignoras las señales suaves, la vida intensifica el volumen. No por crueldad. Por insistencia. El samsara no quiere que sufras. Quiere que comprendas. Pero mientras insistas en mirar hacia el exterior buscando culpables, el patrón seguirá disfrazándose de circunstancias. Te parecerá que cambian las personas. Que cambian los contextos. Que cambia la suerte. Pero lo que no cambia, eres tú reaccionando desde el mismo núcleo. Y ahí está la señal más importante. La repetición. Si algo se repite, no es casualidad. Si una emoción aparece con frecuencia desproporcionada, no es casualidad. Si un tipo de conflicto se manifiesta con diferentes rostros, no es casualidad. La vida es demasiado precisa para ser aleatoria en lo esencial. Cada señal ignorada fortalece el ciclo. Pero cada señal reconocida lo debilita. El problema no es no ver. Es ver y elegir no actuar. Hay momentos en los que supiste. Supiste que ese vínculo no era sano. Supiste que ese camino no te representaba. Supiste que estabas traicionando algo interno. Pero decidiste continuar. No por maldad. Por miedo. El miedo es el guardián del samsara. Te convence de que lo conocido es más seguro que lo verdadero. Te susurra que cambiar es peligroso. Que quedarte es prudente. Y así, ignoras una señal más. Hasta que el peso acumulado se vuelve insoportable. El samsara es paciente. Puede esperar años. Puede repetirse décadas. Puede presentarte la misma lección con variaciones infinitas. Pero nunca abandona el intento de mostrarte el núcleo. Porque la rueda no gira para atraparte. Gira para enseñarte. Las señales que ignoraste no desaparecieron. Se transformaron. Se volvieron más claras. Más insistentes. Más directas. Y ahora estás aquí. Eso significa que algo finalmente atravesó la negación. Tal vez fue una crisis reciente.
Tal vez fue una conversación incómoda. Tal vez fue un vacío que ya no pudiste soportar. O tal vez fue simplemente el cansancio del capítulo anterior. No importa cuál fue la señal definitiva. Lo importante es que ya no puedes decir que no ves el patrón. La conciencia ha comenzado. Y cuando la conciencia empieza, el samsara cambia de función. Deja de ser una repetición inconsciente. Y comienza a convertirse en un espejo. Pero mirar el espejo requiere valentía. Porque lo que verás no siempre será cómodo. Verás tus mecanismos, tus defensas, tus elecciones automáticas. Y también verás algo más. Verás la posibilidad de hacer algo diferente. Las señales nunca fueron amenazas. Fueron invitaciones. Invitaciones a detenerte. A observar. A cuestionar. A dejar de huir hacia el exterior y comenzar a explorar el interior. Este libro no es la primera señal. Es la que decidiste escuchar. Y cuando una señal es escuchada con verdadera atención, el ciclo ya no puede continuar de la misma manera. Algo ha cambiado. Tal vez no en tu entorno, pero sí en tu percepción. Y la percepción es el punto donde comienza toda transformación real. Capítulo 4. El samsara no es lo que crees. Durante siglos, el samsara ha sido contado como una historia lejana, como una rueda mística, como un concepto de monasterios, templos, montañas y manuscritos antiguos. Una idea que suena hermosa, pero distante. Y por eso, muchas personas lo escuchan sin escucharlo. Lo entienden con la mente, pero no lo sienten en la vida. Creen que el samsara es algo que ocurre después de morir. Pero el samsara más importante, ocurre antes. Ocurre mientras respiras. Mientras eliges. Mientras reaccionas. Mientras te repites. Porque el samsara no es solo volver a nacer. Es volver a caer en lo mismo, con otro nombre. La rueda del samsara no gira en el cielo. Gira en tus hábitos. En tus impulsos. En tus relaciones. En tus miedos más íntimos. Gira en eso que haces sin darte cuenta. Y eso es mucho más inquietante. Porque significa que no necesitas esperar otra vida para estar atrapado. Puedes estarlo ahora. Y también significa algo esperanzador. No necesitas morir para liberarte. Puedes hacerlo ahora. La idea popular del samsara lo presenta como un sistema espiritual de premios y castigos. Una especie de balance moral. Haces algo malo. Te va mal. Haces algo bueno, te va bien. Pero la realidad es más profunda, más sutil, más precisa. El samsara no te castiga. Te refleja. No te premia. Te muestra. Y su lenguaje no es moral. Es psicológico. Emocional. Consciente. El samsara se sostiene con tres fuerzas, como enseñan las tradiciones antiguas: ignorancia, deseo y aversión. Pero esas palabras suenan abstractas hasta que las traduces a tu vida. Ignorancia, no ver lo que estás haciendo. Deseo, querer llenar un vacío con algo de fuera. Aversión, rechazar lo que sientes y pelear con la realidad. Mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas decisiones nacen del deseo de llenar algo? ¿Cuántas nacen del miedo a perder? ¿Cuántas nacen de rechazar lo que ya es? Ahí está el samsara. No como mito. Como mecanismo. El samsara es el ciclo de repetición interior.
La razón por la que vuelves a la misma emoción con distinta excusa. La razón por la que cambias de pareja pero no de patrón. La razón por la que cambias de trabajo pero llevas el mismo vacío contigo. La razón por la que te prometes que esta vez reaccionarás diferente, y terminas haciendo lo mismo. No porque seas débil. Porque la rueda se alimenta de lo automático. Y lo automático se alimenta de la falta de observación. Cuando no observas, repites. Cuando repites, te cansas. Cuando te cansas, buscas respuestas. Y cuando buscas respuestas, la rueda te muestra el espejo. Esto es crucial. El samsara no vive en los hechos. Vive en tu respuesta a los hechos. Dos personas pueden vivir lo mismo y despertar destinos completamente diferentes. Porque una reacciona desde la herida y otra responde desde la conciencia. Una repite. Otra aprende. La diferencia no es la vida. Es la mirada. Por eso, el samsara no es un lugar. Es un nivel de conciencia. Y aquí viene la verdad más incómoda. Puedes estar en el samsara incluso cuando todo va bien. De hecho, a veces es más fácil estar atrapado cuando no hay crisis. Porque la crisis obliga a mirar. La comodidad permite dormir. Puedes tener estabilidad y aún así estar girando. Puedes tener reconocimiento y aún así estar girando. Puedes tener pareja, familia, rutina, proyectos, y aún así sentir ese vacío que vuelve como un eco. Porque lo que se repite no siempre es visible desde fuera. A veces es interno. La necesidad de aprobación. El miedo al abandono. La urgencia de control. La ansiedad por demostrar. Eso también es samsara. Y mientras eso gobierne tu vida, la rueda seguirá girando. La muerte física no es lo que más importa. Lo que importa es la muerte simbólica. La muerte de la reacción automática. La muerte del impulso que te arrastra. La muerte del personaje que repite por miedo. Cada vez que reaccionas igual, renaces en el mismo ciclo. Cada vez que eliges diferente, muere una parte del samsara dentro de ti. Esa es la liberación real. No una promesa del futuro. Un acto del presente. Y aquí es donde este audiolibro cambia su tono. Porque si el samsara es un mecanismo que vive en tu conciencia, entonces tú tienes un poder que quizá no sabías que tenías. El poder de observar. El poder de detenerte antes de repetir. El poder de sentir sin huir. El poder de mirar la herida sin justificarla. No para culparte. Para comprenderte. Porque lo que se comprende, deja de dominar. Y cuando el dominio se disuelve, el ciclo pierde fuerza. El samsara no es un monstruo. Es una rueda. Y toda rueda se detiene cuando dejas de empujarla. Cada impulso inconsciente es un empujón. Cada reacción automática, otro. Pero cada instante de presencia es un freno. Tal vez pequeño. Tal vez breve. Pero real. Y eso significa que el samsara no te tiene atrapado. Solo te tiene mientras tú no lo ves. Por eso este libro te encontró. No para contarte historias antiguas, sino para mostrarte el mecanismo en tu propia vida. Y ahora que lo has visto, ya no puedes desverlo. Capítulo 5. Ya habías estado aquí. No es el lugar. No es la persona. No es el año. Es la sensación. Esa sensación. Ese nudo en el estómago que aparece demasiado rápido. Esa discusión que empieza diferente,
pero termina igual. Esa promesa que haces convencido de que esta vez será distinto. Y, sin embargo, ya habías estado aquí. Tal vez no con este rostro frente a ti. Tal vez no con este trabajo. Tal vez no en esta ciudad. Pero el fondo emocional es idéntico. Mismo abandono. Mismo rechazo. Misma rabia. Mismo miedo. El samsara no necesita copiar los detalles. Solo necesita repetir la estructura. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cambian los escenarios. Cambian los nombres. Cambian las circunstancias. Pero la emoción nuclear permanece. Eso es el déjà vu emocional. No es una fantasía mística. Es memoria no resuelta. Cuando una herida no es comprendida, busca escenario. Busca rostro. Busca historia donde manifestarse. No porque el universo conspire contra ti, sino porque lo no integrado siempre busca completarse. Si temes el abandono, atraerás dinámicas donde ese miedo pueda activarse. Si temes no ser suficiente, elegirás entornos que pongan eso a prueba. Si temes perder el control, crearás situaciones donde el control sea desafiado. No conscientemente. Automáticamente. Ahí está la rueda. No eliges la repetición desde la lógica. La eliges desde la herida. Y la herida tiene una forma extraña de reconocer lo familiar. Aunque duela. Aunque termine mal. Aunque prometas que no volverás. Hay algo cómodo en lo conocido. Incluso cuando lo conocido es dolor. Porque al menos sabes cómo termina. El problema no es que la vida repita. El problema es que tú reaccionas igual. El samsara no necesita reinventarse. Le basta con tu reacción automática. Observa tu historia con brutal honestidad. ¿Cuántas veces dijiste, esta vez es diferente? ¿Cuántas veces creíste que la clave era la persona equivocada, el jefe equivocado, el momento equivocado? ¿Y cuántas veces el resultado tuvo el mismo sabor? Eso no es destino cruel. Es patrón activo. El déjà vu emocional es una señal sofisticada. No viene con luces rojas. Viene con una sensación sutil de reconocimiento. Cuando algo te activa de forma desproporcionada. Cuando reaccionas con una intensidad que no encaja con la situación presente. Cuando el miedo es más grande que el hecho. Ahí estás tocando memoria antigua. No necesariamente de otra vida. De otras versiones tuyas en esta misma vida. El niño que fue ignorado. El adolescente que fue rechazado. El adulto que fue traicionado. Cada uno dejó una marca. Y cada marca busca resolución. El samsara no repite para castigarte. Repite para darte otra oportunidad de responder diferente. Pero mientras no reconozcas el núcleo, seguirás creyendo que la vida te hace lo mismo. La verdad incómoda es otra. Tú haces lo mismo cuando algo te duele. Te cierras igual. Atacas igual. Huyes igual. Te sacrificas igual. Y eso mantiene la rueda en movimiento. El déjà vu emocional no es señal de que estás maldito. Es señal de que estás listo para ver el patrón. Porque solo quien reconoce la repetición puede interrumpirla. Hay algo aún más profundo. A veces el patrón no es negativo en apariencia. A veces repites el éxito que no te llena. Repites relaciones donde te adaptas demasiado. Repites dinámicas donde siempre eres el fuerte, el salvador, el que sostiene. Eso también es rueda.
Porque todo lo que es automático, es ciclo. El samsara no se mide por si algo es bueno o malo. Se mide por si es consciente o inconsciente. Si eliges desde presencia, estás creando. Si eliges desde herida, estás repitiendo. La diferencia es invisible desde fuera, pero completamente clara por dentro. Cuando vuelves a estar ahí, lo sabes. Sientes la familiaridad. Sientes el eco. Y si eres honesto, sientes también la oportunidad. Porque el déjà vu emocional trae una puerta. La puerta no está en cambiar la situación. Está en cambiar la respuesta. Ahí ocurre el milagro silencioso. No cuando la vida deja de ponerte escenarios similares, sino cuando tú reaccionas diferente ante ellos. Cuando sientes el impulso de cerrar el corazón, y no lo haces. Cuando sientes el impulso de atacar, y eliges respirar. Cuando sientes el impulso de huir, y decides quedarte presente. En ese microsegundo, la rueda se tambalea. No desaparece de inmediato, pero pierde fuerza. Porque el samsara necesita repetición. Y tú acabas de introducir algo nuevo. Conciencia. La primera vez que rompas un patrón, no será espectacular. Será incómodo. Te sentirás extraño, inseguro, vulnerable. Porque estás saliendo del guión. Y el guión, aunque limitante, era familiar. Pero esa incomodidad es señal de evolución. Es el precio de no volver a estar ahí. Cada vez que reconozcas el déjà vu emocional y elijas distinto, estarás muriendo a una versión vieja de ti, y naciendo a otra más libre. El samsara no se rompe en un gran gesto. Se rompe en pequeñas decisiones repetidas. Antes repetías la herida. Ahora puedes repetir la conciencia. Y eso cambia todo. Porque cuando la conciencia se vuelve hábito, la rueda deja de ser prisión. Y se convierte en aprendizaje. Y tal vez, cuando vuelvas a sentir esa sensación de ya estuve aquí, en lugar de resignarte, sonrías. Porque sabrás que esta vez no responderás igual. Capítulo 6. El dolor como alarma evolutiva. El dolor no llega primero. Llega después. Después de las señales suaves. Después de las intuiciones ignoradas. Después de las pequeñas incomodidades que decidiste minimizar. El dolor es el último recurso. No es castigo. Es volumen aumentado. Cuando no escuchas el susurro, la vida sube el tono. Cuando no atiendes la incomodidad leve, aparece la fractura. Cuando no miras la grieta, la estructura se resquebraja. No porque el universo sea cruel. Porque la conciencia necesita intensidad cuando la distracción es fuerte. El samsara utiliza el dolor como una alarma evolutiva. No para herirte. Para despertarte. Piensa en las veces que más creciste. No fueron en los momentos de comodidad. No fueron cuando todo fluía sin fricción. Fueron cuando algo dolió lo suficiente como para obligarte a mirar. El dolor tiene una cualidad incómoda pero precisa. Te devuelve a ti. Cuando todo va bien, puedes seguir mirando hacia el exterior. Cuando duele de verdad, la mirada inevitablemente gira hacia adentro. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué siempre termina así? ¿Por qué esto me desestabiliza de esta manera? Esas preguntas no nacen en la comodidad. Nacen en la fricción. El samsara no necesita que sufras eternamente. Solo necesita que comprendas.
Pero si la comprensión no llega en la suavidad, llega en la intensidad. Hay una diferencia crucial entre dolor y sufrimiento. El dolor es el impacto. El sufrimiento es la resistencia. El dolor es inevitable en ciertos momentos de la vida. El sufrimiento prolongado ocurre cuando insistes en que la realidad debería ser distinta. Cuando el patrón se activa, el dolor señala el punto exacto de la herida. No la situación. La herida. Si alguien te rechaza y el dolor es desproporcionado, no es solo el presente. Es todo el pasado que esa situación tocó. Si una pérdida te derrumba más allá de lo aparente, no es solo el evento. Es la identidad que habías construido alrededor de eso. El dolor es un puntero. Apunta hacia lo no resuelto. Pero el ego tiene otra estrategia. Culpa. Fue su culpa. Fue injusto. Siempre me pasa a mí. Y aunque a veces las circunstancias sean objetivamente difíciles, mientras te quedes en la culpa, el ciclo continúa. Porque la culpa mira hacia el exterior. La evolución mira hacia dentro. El dolor como alarma evolutiva tiene una función muy específica. Interrumpir la inconsciencia. Cuando algo duele lo suficiente, ya no puedes actuar en automático. La herida exige atención. Te obliga a detenerte. Te obliga a sentir. Te obliga a cuestionar. Y ahí, justo ahí, aparece una oportunidad invisible. Puedes usar el dolor para reforzar el patrón. O puedes usarlo para desactivarlo. La mayoría lo refuerza. Reacciona más fuerte. Se protege más. Se cierra más. Y sin darse cuenta, construye una identidad basada en la herida. El samsara se fortalece cuando el dolor se convierte en narrativa fija. Yo soy así porque me hicieron esto. Siempre me pasa lo mismo. No puedo confiar en nadie. Cada frase así es una vuelta más de la rueda. Pero hay otro camino. El más difícil. El que pocos eligen. Sentir el dolor sin convertirlo en identidad. Observar la herida sin definirte por ella. Preguntarte con brutal honestidad. ¿Qué parte de mí está siendo tocada? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Qué miedo se activó? Cuando haces eso, el dolor cambia de función. Deja de ser enemigo. Se convierte en maestro. El dolor no viene a destruirte. Viene a mostrarte dónde estás atado. Cada punto que duele es un punto de apego. Cada reacción intensa es un indicador de identificación. El samsara gira alrededor de aquello a lo que te aferras. A una imagen. A una expectativa. A una persona. A una versión de ti. Cuando eso se ve amenazado, duele. Pero ese dolor es revelador. Porque te muestra dónde estás sosteniendo algo que no quieres soltar. Y aquí hay algo aún más profundo. El dolor se intensifica cuando estás cerca de comprender. No cuando estás lejos. Cuando estás completamente inconsciente, la repetición es cómoda. Cuando comienzas a despertar, el mismo patrón duele más. Porque ahora ves lo que antes no veías. Y eso puede sentirse peor, al principio. Pero en realidad es progreso. Es señal de que la conciencia está creciendo. El samsara no te castiga con dolor. Te confronta con claridad. La claridad sin preparación duele. Pero la claridad sostenida libera. Hay momentos en los que el dolor es tan fuerte que parece insoportable. Y en esos momentos, algo dentro de ti tiene dos opciones.
volver al patrón para anestesiarlo, o atravesarlo para comprenderlo. Anestesiar es más rápido. Comprender es más transformador. Cuando atraviesas el dolor sin huir, sin proyectar, sin culpar, algo se desarma. La intensidad pierde fuerza. La herida deja de gobernar. Y por primera vez, la reacción automática no se activa igual. Ese es el punto donde la rueda se debilita. No cuando la vida deja de doler. Cuando tú dejas de usar el dolor como excusa para repetir. El dolor no es el enemigo del despertar. Es el umbral. Y si este libro te encontró, probablemente es porque has cruzado ese umbral más de una vez. Tal vez estás cansado de que duela. Tal vez estás listo para entender por qué. El samsara no aumenta el dolor para castigarte. Lo aumenta cuando la suavidad no fue suficiente. No para herirte. Para que ya no puedas ignorarte. Y si estás leyendo esto con una sensación de reconocimiento, no es casualidad. Es señal de que ya no quieres usar el dolor para justificar la repetición. Quieres usarlo para romperla. Y eso cambia el juego. Porque cuando el dolor se convierte en conciencia, la rueda comienza a detenerse. No de golpe, pero sí de manera irreversible. Capítulo 7. El espejo humano. La rueda no gira sola. Necesita reflejo. Y el reflejo más poderoso es otro ser humano. Puedes estar en paz contigo mismo en soledad. Puedes sentir claridad en silencio. Puedes creer que has comprendido tus heridas. Hasta que alguien aparece. Y entonces, todo se activa. Una palabra. Un gesto. Una mirada. Un silencio. Y algo dentro de ti reacciona con una intensidad que no parece proporcional. Ahí está el espejo. Las personas que más te incomodan. Las que más te enamoran. Las que más te hieren. Las que más te despiertan. No llegan por casualidad. No porque el universo juegue contigo, sino porque el samsara necesita interacción para revelar lo que aún no está integrado. El otro no crea la herida. La expone. Es más fácil culpar. Me hizo daño. Me provocó. Me decepcionó. Y muchas veces el comportamiento del otro puede ser objetivamente difícil. Pero lo que activa el samsara no es el hecho. Es tu reacción. Dos personas pueden recibir la misma crítica. Una se derrumba. Otra escucha, filtra y sigue. La diferencia no está en el comentario. Está en la herida que toca. El samsara utiliza vínculos como espejos evolutivos. No siempre como premios. No siempre como castigos. Como reflejos. La persona que más te irrita suele tocar algo que tú niegas en ti. La que más te atrae puede estar reflejando una parte tuya no integrada. La que más te hiere puede estar señalando un miedo que aún no has mirado. El espejo no siempre es cómodo. Por eso reaccionas. Cuando alguien te activa de forma automática, no estás viendo al otro con claridad. Estás viendo tu historia proyectada sobre él. Y eso es profundamente humano. Pero también profundamente revelador. Las relaciones son el terreno más fértil del samsara. Porque ahí se mezclan deseo, miedo, apego, rechazo. Los 4 grandes motores del ciclo. Te enamoras no solo de la persona. Te enamoras de la sensación que despierta. De lo que promete sanar. De lo que promete completar. Pero cuando la relación empieza a desafiar tu herida,
Aparece el patrón. Reaccionas como siempre. Te defiendes como siempre. Te adaptas demasiado como siempre. Huyes como siempre. Y la historia termina como siempre. Mismo dolor. Distinto rostro. El samsara no necesita inventar un enemigo. Le basta con activar tu memoria emocional. Y aquí viene una verdad difícil. Las personas que más te impactan son maestros disfrazados. No porque su intención sea enseñarte, sino porque su presencia activa exactamente lo que necesitas ver. El problema es que preferimos cambiar de persona antes que cambiar de reacción. Creemos que la clave es encontrar a alguien diferente. Pero si tú sigues siendo el mismo ante el espejo, la imagen será similar. No se trata de tolerar dinámicas dañinas. No se trata de justificar comportamientos abusivos. Se trata de reconocer tu parte en el ciclo. ¿Qué eliges? ¿Qué toleras? ¿Qué repites? ¿Qué temes perder? El samsara se alimenta de la inconsciencia compartida. Cuando dos personas reaccionan desde sus heridas, la rueda gira con fuerza. Cuando una empieza a observar, algo cambia. Puede que la relación termine. Puede que se transforme. Puede que evolucione. Pero ya no será automática. El espejo humano tiene otra dimensión aún más profunda. A veces lo que más criticas en alguien es una parte reprimida de ti. Lo que más juzgas, lo que más te irrita, lo que más condenas, puede estar señalando algo que no aceptas en tu propia identidad. El samsara no solo repite conflictos, repite proyecciones. Proyectas en el otro lo que no quieres integrar. Y mientras proyectas, no puedes sanar. Porque estás mirando hacia el exterior. Cuando el espejo se convierte en conciencia, ocurre algo poderoso. En lugar de preguntar, ¿por qué me hace esto? Empiezas a preguntar, ¿por qué esto me afecta tanto? Esa pregunta cambia el eje. No te convierte en culpable. Te convierte en responsable de tu evolución. El samsara no te envía personas para atraparte. Te envía escenarios para mostrarte donde aún reaccionas sin presencia. Y aquí hay algo liberador. Cuando cambias tu reacción, cambia el tipo de personas que atraes. No mágicamente. Vibracionalmente. Dejas de resonar con ciertas dinámicas. Dejas de engancharte en ciertos juegos. Dejas de alimentar ciertos conflictos. Y la rueda pierde impulso. No porque el mundo cambie de golpe. Porque tú ya no participas igual. El espejo humano es el examen más honesto del despertar. No importa cuánto leas, cuánto medites, cuánto comprendas en teoría. Si ante el espejo reaccionas igual, la rueda sigue girando. Pero si ante el espejo respiras, observas y eliges distinto. Aunque tiemble tu voz, aunque sientas miedo, la rueda se debilita. Y ese es el punto exacto donde el samsara comienza a convertirse en maestro. No en prisión. Porque el otro ya no es enemigo. Es revelador. Y cuando el espejo deja de ser amenaza, se convierte en puerta. Capítulo 8. La identidad que construiste para sobrevivir. No naciste reaccionando así. Aprendiste. Aprendiste cuándo callar, cuándo agradar, cuándo defenderte, cuándo endurecerte. No fue casual. Fue supervivencia. El problema no es que hayas construido una identidad. El problema es que olvidaste que era una construcción. Con el tiempo,
El mecanismo se volvió personalidad. La defensa se volvió carácter. La herida se volvió así soy yo. Y ahí comenzó el ciclo más profundo del samsara. Porque no solo repites situaciones. Repites identidad. Hay una versión de ti que aprendió a sobrevivir en un entorno específico. Quizá necesitabas ser fuerte. Quizá necesitabas ser invisible. Quizá necesitabas ser perfecto. Quizá necesitabas complacer. Esa versión fue brillante. Te protegió. Te sostuvo. Te ayudó a atravesar momentos difíciles. Pero lo que te salvó en un momento, puede limitarte en otro. El samsara no gira solo alrededor de hechos. Gira alrededor de identidades fijas. Si aprendiste que amar es sacrificarte, repetirás vínculos donde te vacías. Si aprendiste que mostrar emociones es peligroso, repetirás distancia. Si aprendiste que solo vales cuando destacas, repetirás autoexigencia. No porque quieras, porque te identificaste con el mecanismo. Y el mecanismo se volvió yo. Pero aquí hay una pregunta que puede incomodar. ¿Quién serías sin esa historia? Si no fueras el fuerte. Si no fueras el que siempre ayuda. Si no fueras el que nunca necesita. Si no fueras el que siempre se adapta. ¿Quién serías? El samsara se sostiene cuando la identidad se vuelve rígida. Cuando no puedes imaginarte actuando distinto. Cuando sientes que cambiar sería traicionarte. Pero a veces lo que llamas traicionarte es simplemente dejar de sobrevivir. La identidad que construiste fue necesaria. Pero quizás ya no es verdadera. Hay una diferencia enorme entre esencia e identidad. La esencia es fluida. La identidad es rígida. La esencia responde. La identidad reacciona. La esencia observa. La identidad se defiende. El problema no es tener identidad. Es confundirla con tu ser profundo. Cuando alguien cuestiona tu identidad, reaccionas con intensidad. Porque no solo sientes que critican tu comportamiento. Sientes que atacan tu supervivencia. Por eso ciertos comentarios duelen tanto. Por eso ciertas dinámicas te desestabilizan. Por eso ciertos escenarios te activan más que otros. No están tocando el presente. Están tocando la estructura que construiste para no volver a sentir aquello que dolió. El samsara no gira alrededor de lo que pasó. Gira alrededor de cómo decidiste protegerte después. Y esa protección, repetida durante años, se convirtió en personaje. El personaje es eficiente. Sabe qué decir. Sabe cómo actuar. Sabe cómo evitar vulnerabilidad. Pero el personaje no es libre. Porque necesita mantener el guión. Necesita repetir para sostener coherencia. Si siempre fuiste el fuerte, no puedes permitirte quebrarte. Si siempre fuiste el independiente, no puedes permitirte necesitar. Si siempre fuiste el complaciente, no puedes permitirte decir no. Y así la rueda gira. No porque la vida te obligue. Porque tu identidad no te permite otra opción. Aquí está la grieta. El samsara no se rompe cambiando el escenario. Se rompe cuestionando el personaje. ¿Quién eres cuando no estás defendiendo nada? ¿Quién eres cuando no necesitas demostrar nada? ¿Quién eres cuando no estás intentando evitar el pasado? Esa pregunta da vértigo. Porque implica soltar lo conocido. Implica atravesar una muerte simbólica. La muerte del personaje. Y toda muerte asusta. Aunque sea liberadora.
Muchos prefieren repetir el ciclo antes que enfrentar el vacío de no saber quiénes son sin su historia. Pero el vacío no es amenaza. Es espacio. Espacio para que la esencia emerja. El samsara necesita identidad rígida para sostenerse. La conciencia necesita flexibilidad. Cuando empiezas a notar tu personaje en acción, algo cambia. Te escuchas diciendo lo mismo que siempre dices. Te ves reaccionando igual que siempre reaccionas. Te observas justificando lo que siempre justificas. Y en ese instante, aunque no cambies aún, ya no estás completamente fusionado con el personaje. Eso es enorme. Porque por primera vez, hay distancia. Y en la distancia hay posibilidad. No necesitas destruir tu identidad de golpe. Necesitas verla. Reconocer que fue una estrategia. No tu esencia. El personaje fue útil. Pero no es eterno. Y cada vez que eliges actuar fuera del guión, aunque sea en un detalle pequeño, estás debilitando el ciclo. Decir no cuando siempre decías sí. Expresar vulnerabilidad cuando siempre te endurecías. Pedir ayuda cuando siempre te bastaba solo. Son gestos simples, pero rompen décadas de repetición. El samsara no teme grandes discursos espirituales. Teme pequeños actos de autenticidad. Porque cada acto auténtico desmonta una pieza del personaje. Y cuando el personaje pierde control, la rueda pierde impulso. Este libro no vino a destruir quién eres. Vino a preguntarte si eso que llamas yo sigue siendo verdad. Y si no lo es, a mostrarte que puedes soltarlo. No para quedarte vacío. Para descubrir algo más real. Algo que no necesita sobrevivir. Porque simplemente es. Y cuando esa esencia empieza a emerger, la repetición ya no tiene el mismo poder. Porque el personaje repite. La esencia elige. Y elegir es el primer acto de libertad real dentro del samsara. Capítulo 9. El instante en que empiezas a observarte. El samsara necesita inconsciencia. No maldad. No ignorancia intelectual. Inconsciencia. Necesita que reacciones sin mirar. Que hables sin escuchar lo que sientes. Que elijas sin preguntarte desde dónde eliges. Pero hay un momento. Un instante casi imperceptible. En el que algo cambia. No cambia la situación. No cambia la persona frente a ti. No cambia el escenario. Cambia la mirada. Te observas. Por primera vez, mientras reaccionas, te das cuenta de que estás reaccionando. Puede durar un segundo. Puede ser incómodo. Puede incluso molestarte. Pero ese segundo es una grieta en la rueda. Porque el ciclo solo puede repetirse cuando tú estás completamente fusionado con él. Cuando crees que eres tu reacción. Que eres tu emoción. Que eres tu impulso. Pero cuando aparece la observación, aunque sea mínima, ya no estás completamente dentro. Hay una parte de ti que mira. Y esa parte no gira. El nacimiento del observador es el evento más silencioso y más poderoso en la vida de una persona. No hace ruido. No viene con fuegos artificiales. No te convierte en iluminado. Te vuelve consciente. Empiezas a notar el tono de tu voz cuando te alteras. Empiezas a notar el impulso de interrumpir. Empiezas a notar la tensión en tu cuerpo antes de responder. Antes reaccionabas y luego justificabas. Ahora reaccionas y te das cuenta. Eso lo cambia todo.
porque aunque todavía repitas, ya no lo haces completamente dormido. Y la conciencia es como una luz suave. Al principio no elimina la sombra, pero la revela. El samsara se sostiene en lo automático. El observador interrumpe lo automático. No de golpe, pero sí de forma irreversible. Cuando te observas en medio del conflicto y piensas, estoy haciendo lo mismo de siempre. Ya no puedes decir que no sabes. Cuando te escuchas justificando una elección y notas la herida detrás, ya no puedes fingir que es casualidad. El observador no juzga, solo ve. Y esa es su fuerza. Si juzga, se convierte en otro personaje. Pero cuando observa con honestidad y sin condena, crea espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es libertad. Pequeña al principio, pero real. El samsara funciona como una cadena. Evento, emoción, reacción, consecuencia, repetición. El observador entra entre emoción y reacción. Ahí. En ese microsegundo. Y en ese microsegundo hay una posibilidad que antes no existía. Elegir. No elegir perfecto. Elegir consciente. Tal vez sigas reaccionando igual algunas veces. Pero ahora lo notarás. Y notar ya es un avance. Porque el ciclo necesita inconsciencia sostenida. La conciencia sostenida lo desarma. Hay algo más profundo aún. El observador no es algo que construyes. Es algo que descubres. Siempre estuvo ahí. Cuando eras niño y mirabas el mundo con curiosidad, estaba ahí. Cuando sentías emociones sin etiquetarlas, estaba ahí. Cuando simplemente eras, sin definirte, estaba ahí. Pero con el tiempo, te identificaste tanto con tus pensamientos, tus emociones y tus historias, que olvidaste esa presencia silenciosa. El samsara no puede tocar al observador. Puede tocar tu mente. Puede tocar tu cuerpo. Puede tocar tus emociones. Pero no puede tocar la conciencia que observa todo eso. Cuando empiezas a reconocerte como esa conciencia, la rueda pierde su centro de gravedad. Porque ya no estás completamente identificado con el movimiento. Imagina una rueda girando. Si estás pegado al borde, el movimiento es vertiginoso. Si te mueves hacia el centro, el movimiento se reduce. El observador es el centro. No elimina la rueda. La estabiliza. Cuando estás en el centro, los eventos siguen ocurriendo. Pero no te arrastran igual. Sientes enojo, pero no eres el enojo. Sientes miedo, pero no eres el miedo. Sientes deseo, pero no eres el deseo. Y esa distinción cambia la experiencia completa. El samsara no desaparece de inmediato. Pero deja de dominar. Empiezas a experimentar algo nuevo. Espacio interior. Ese espacio te permite responder en lugar de reaccionar. Responder es elegir desde presencia. Reaccionar es repetir desde memoria. El observador es la diferencia entre destino y conciencia. Mientras no observas, llamas destino a lo que en realidad es patrón. Cuando observas, descubres que siempre hubo elección, aunque no la usaras. Este es el punto más delicado del despertar. Porque observar duele. Ver tus mecanismos sin justificarte duele. Ver tus heridas sin culpar duele. Ver tu participación en el ciclo duele. Pero es un dolor distinto al del capítulo anterior. No es dolor de repetición. Es dolor de claridad.
Y la claridad es liberadora. Si este libro te encontró, es probable que ya hayas sentido este instante. Ese momento incómodo en el que te viste reaccionando igual que siempre. Ese momento en el que te escuchaste y pensaste, ahí está otra vez. Ese momento no es fracaso. Es nacimiento. El nacimiento del testigo. Y cuando el testigo despierta, el samsara ya no puede operar con la misma fuerza. Porque ahora hay alguien mirando. Y cuando alguien mira con suficiente honestidad, la repetición pierde poder. No porque desaparezca, porque deja de ser automática. Y lo automático, cuando es observado repetidamente, termina por transformarse. Capítulo 10. El centro de la rueda. Imagina una rueda girando a gran velocidad. En el borde, todo es movimiento. Todo es fricción. Todo es inestabilidad. Pero en el centro, hay quietud. La rueda puede girar con fuerza, pero el centro permanece inmóvil. Esa es la parte de ti que nunca ha estado atrapada. El problema no es que la rueda exista. El problema es que has vivido pegado al borde. En el borde están las emociones intensas, las reacciones inmediatas, el deseo urgente, el miedo desbordado. En el borde todo parece definitivo. Pero el centro es diferente. El centro observa sin girar. El centro siente sin perderse. El centro experimenta sin identificarse. El centro permite el movimiento sin convertirse en él. Esa es tu conciencia profunda. No la mente que piensa. No la emoción que sube y baja. No la identidad que aprendiste. Algo anterior. Algo más silencioso. Desde que naciste, esa presencia ha estado ahí. Cuando eras niño y observabas el cielo sin palabras, era eso. Cuando mirabas tus manos con asombro, era eso. Cuando sentías sin narrarlo, era eso. Pero con el tiempo te identificaste con la periferia. Con lo que cambia. Y olvidaste lo que permanece. El samsara no puede tocar el centro. Solo puede arrastrar lo que se identifica con el movimiento. Cuando crees que eres tu pensamiento, giras con él. Cuando crees que eres tu emoción, giras con ella. Cuando crees que eres tu historia, giras con ella. Pero cuando reconoces que hay algo en ti que observa todo eso, algo se estabiliza. El centro no elimina el dolor. No elimina los desafíos. No elimina la vida. Lo que elimina es la compulsión. Desde el centro puedes experimentar tristeza sin convertirla en identidad. Puedes experimentar deseo sin volverte esclavo. Puedes experimentar miedo sin huir automáticamente. Porque el centro no reacciona. El centro presencia. Y la presencia es el antídoto del samsara. La rueda gira cuando estás inconsciente. Se desacelera cuando estás presente. Y se transforma cuando permaneces en el centro, incluso mientras todo se mueve. Pero acceder al centro no es una técnica. No es algo que construyes. Es algo que recuerdas. Cada vez que respiras y observas sin intervenir, estás ahí. Cada vez que sientes una emoción sin narrarla, estás ahí. Cada vez que eliges no reaccionar inmediatamente, estás ahí. El centro no necesita esfuerzo. Necesita atención. La mente te llevará al borde una y otra vez. Ese es su hábito. Pero cada vez que vuelves al centro, aunque sea por segundos, estás debilitando el ciclo. Porque el samsara necesita identificación.
Y en el centro no hay identificación. Solo experiencia. Hay algo profundamente liberador en esto. No necesitas destruir la rueda. No necesitas huir del mundo. No necesitas abandonar relaciones, trabajo o responsabilidades. Necesitas dejar de vivir exclusivamente desde el borde. El centro no es aislamiento. Es equilibrio. Desde el centro puedes amar sin apego desesperado. Puedes trabajar sin perderte en la ambición. Puedes relacionarte sin convertir cada emoción en amenaza. El centro es estabilidad interna. Y cuando la estabilidad interna aparece, el exterior deja de dictar tu estado. La rueda puede girar, pero tú ya no eres arrastrado. Aquí está la paradoja más hermosa. La salida del samsara no está fuera de la rueda. Está en su centro. No necesitas escapar. Necesitas profundizar. La mayoría intenta cambiar la periferia. Nueva pareja. Nuevo proyecto. Nueva ciudad. Nueva versión de sí mismo. Pero si el centro no está despierto, la rueda seguirá girando con otro escenario. El verdadero cambio no es horizontal. Es vertical. Del borde al centro. Y ese movimiento es interno. No visible desde fuera, pero radical en su efecto. Cuando permaneces en el centro durante un conflicto, el conflicto pierde intensidad. Cuando permaneces en el centro durante una pérdida, el dolor no te define. Cuando permaneces en el centro durante el éxito, no te pierdes en él. Porque el centro no se aferra. No rechaza. No necesita probar nada. Simplemente es. Y aquí está la verdad más poderosa de todo este viaje. El centro nunca se perdió. Solo fue olvidado. El samsara no te exilió. Te distrajo. Te mantuvo entretenido en el borde. Pero ahora que sabes que el centro existe, puedes volver. Una y otra vez. No importa cuántas veces te vayas al borde. Lo importante es que recuerdes que puedes regresar. Ese regreso repetido es el verdadero entrenamiento espiritual. No eliminar el movimiento. Habitar la quietud dentro del movimiento. Si este libro te encontró, es porque algo en ti ya reconocía el centro. Tal vez lo sentiste en momentos de silencio. Tal vez en medio de una crisis donde todo parecía detenerse. Tal vez en una pausa breve donde respiraste y algo se aclaró. Ese algo, eres tú. No el personaje. No la herida. No el patrón. La conciencia que observa todo eso. Y cuando te reconoces como esa conciencia, la rueda ya no es prisión. Es experiencia. Y la experiencia deja de ser ciclo cuando hay presencia. Capítulo 11. Elegir diferente. Saber no es suficiente. Puedes entender el samsara. Puedes reconocer tus patrones. Puedes identificar tu personaje. Puedes incluso sentir el centro. Y aún así, repetir. Porque el conocimiento no interrumpe el impulso. La elección sí. El momento decisivo no ocurre en grandes escenarios. Ocurre en microsegundos invisibles. En la pausa antes de responder. En el silencio antes de justificarte. En el instante antes de enviar ese mensaje. Ahí vive la libertad. Elegir diferente no significa volverte otra persona de la noche a la mañana. Significa actuar distinto justo en el punto donde siempre repetías. Es sutil, pero radical. Si siempre te defendías con agresividad,
elegir diferente puede ser escuchar unos segundos más. Si siempre te callabas por miedo al conflicto, elegir diferente puede ser expresar una verdad con calma. Si siempre buscabas validación, elegir diferente puede ser no explicarte de más. Pequeños gestos. Pero cada pequeño gesto es una fractura en la rueda. El samsara se alimenta de la previsibilidad. Cuando reaccionas igual, el ciclo continúa sin resistencia. Pero cuando introduces algo nuevo, aunque sea mínimo, la estructura se altera. Elegir diferente da miedo, porque rompe coherencia con tu pasado. Rompe coherencia con tu personaje. Y el personaje quiere estabilidad, aunque sea repetitiva. El centro quiere autenticidad. Elegir diferente implica atravesar incomodidad. La incomodidad de no saber cómo será el resultado. La incomodidad de no seguir el guión aprendido. La incomodidad de sentir vulnerabilidad. Pero esa incomodidad es señal de evolución. Porque lo automático es cómodo. Lo consciente es incierto. Hay una mentira muy extendida. Que para cambiar necesitas una gran motivación. No. Necesitas atención sostenida. La mayoría espera una crisis gigantesca para transformar su vida. Pero el verdadero cambio ocurre en decisiones aparentemente insignificantes. No responder de inmediato. No reaccionar impulsivamente. No seguir el impulso de huir. No reforzar la narrativa de víctima. Cada no al patrón es un sí a la libertad. Y aquí hay algo aún más profundo. La primera vez que eliges diferente no se siente victoriosa. Se siente extraña. Casi incorrecta. Porque tu sistema está acostumbrado a lo viejo. Cuando eliges desde conciencia, el cuerpo puede sentirse inseguro. No porque estés equivocado. Porque estás saliendo del hábito. El hábito es repetición reforzada. El samsara es hábito emocional. Elegir diferente una vez no rompe el ciclo. Elegir diferente repetidamente lo transforma. No es un acto heroico aislado. Es disciplina interna. Hay algo poderoso en esto. Porque significa que no estás a merced del destino. No estás condenado por tu historia. No estás definido por tu pasado. Cada momento es una bifurcación. Pequeña, pero real. El libre albedrío no se ejerce en grandes discursos. Se ejerce en microdecisiones. ¿Reaccionas o respiras? ¿Atacas o escuchas? ¿Huyes o permaneces? ¿Te justificas o te observas? Ahí está la salida. El samsara no se rompe en el futuro. Se debilita ahora. Cuando eliges diferente, incluso si nadie lo nota. El mundo puede no cambiar de inmediato. La persona frente a ti puede seguir igual. Las circunstancias pueden parecer similares. Pero tú ya no eres el mismo. Y cuando tú cambias, el patrón pierde combustible. Puede intentar activarse de nuevo. Lo hará. Porque los hábitos no desaparecen con una sola decisión. Pero cada vez que eliges desde el centro en lugar de desde la herida, la rueda pierde velocidad. Y llega un punto en que lo que antes era automático se vuelve consciente. Y lo que antes era consciente se vuelve natural. Así se crea un nuevo ciclo. No de repetición inconsciente, sino de presencia constante. Elegir diferente no es fácil. Pero es simple. No requiere perfección. Requiere honestidad. No requiere valentía absoluta.
Requiere un segundo de lucidez. Y si este libro te encontró, es porque ya estás teniendo esos segundos. Tal vez no todos los días. Tal vez no en todos los escenarios. Pero suficientes para saber que algo está cambiando. La rueda puede seguir girando en el mundo. Pero tú ya no necesitas girar con ella. Cada elección consciente es un paso hacia el centro. Y cuando el centro se vuelve tu referencia principal, el samsara deja de gobernar tu vida. No porque desaparezca, porque ya no te domina. Y eso es libertad real. Capítulo 12. El precio de despertar. Romper el ciclo tiene un costo. No un costo místico. No un castigo oculto. Un costo humano. Despertar significa ver. Y ver significa que ya no puedes fingir que no sabes. Eso cambia tu relación con todo. Con las personas. Con tus hábitos. Con tus decisiones. Contigo mismo. Cuando empiezas a elegir diferente, algo inevitable ocurre. Ya no encajas igual. El personaje que sostenía ciertas dinámicas empieza a desvanecerse. Y las dinámicas que dependían de ese personaje comienzan a incomodarse. Puede que algunas relaciones cambien. Puede que otras se alejen. Puede que ciertos espacios ya no vibren contigo. No porque seas superior. No porque ellos estén equivocados. Porque ya no estás jugando el mismo papel. Y eso genera fricción. El samsara compartido se sostiene cuando ambas partes reaccionan igual que siempre. Cuando uno deja de reaccionar como antes, el equilibrio se altera. Algunas personas celebrarán tu cambio. Otras lo resistirán. Porque tu transformación también confronta sus patrones. Y no todos están listos para mirar. Aquí aparece el primer precio. Soledad temporal. No necesariamente física. Energética. La sensación de estar entre dos versiones de ti. La antigua ya no te representa. La nueva aún se está formando. Ese espacio intermedio puede sentirse inestable. Porque el ser humano ama la certeza. Y despertar implica atravesar incertidumbre. El segundo precio es la incomodidad interna. Ya no puedes justificarte con facilidad. Ya no puedes culpar con la misma convicción. Ya no puedes actuar inconscientemente sin notarlo. La conciencia no te deja dormir igual. Y eso puede ser agotador al principio. Pero es un agotamiento distinto al del ciclo repetido. Es el cansancio del crecimiento. Hay otro precio aún más profundo. La muerte de ciertas ilusiones. La ilusión de que cuando aquello cambie, yo estaré bien. La ilusión de que esa persona me completará. La ilusión de que cuando tenga eso, desaparecerá el vacío. Despertar implica aceptar que nada en el exterior resolverá lo que no has mirado dentro. Y esa aceptación puede doler. Porque nos enseñaron a buscar soluciones fuera. El samsara se alimenta de esa búsqueda. Despertar corta esa fantasía. Pero al cortarla, también te devuelve poder. Porque lo que depende de fuera es frágil. Lo que nace del centro es estable. Hay algo más que casi nadie menciona. Despertar puede hacerte sentir vulnerable. Cuando dejas el personaje, ya no tienes la armadura automática. Si eras el fuerte, ahora puedes permitirte sentir. Si eras el complaciente, ahora puedes decir no. Si eras el independiente extremo, ahora puedes admitir que necesitas. Y eso da miedo. Porque es nuevo. Pero es auténtico.
El precio del despertar no es sufrimiento. Es incomodidad consciente. Y la incomodidad consciente es crecimiento. Muchas personas se acercan al centro y retroceden, porque prefieren la repetición conocida a la incertidumbre libre. Prefieren el borde vertiginoso a la quietud desconocida. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya cruzó el punto de no retorno. Ya viste demasiado. Ya sentiste demasiado. Ya reconociste el patrón demasiadas veces. El precio no es castigo. Es transición. Es dejar de vivir en automático. Es asumir responsabilidad. Es aceptar que nadie vendrá a rescatarte de un ciclo que solo tú puedes interrumpir. Pero aquí está la belleza. Lo que pierdes al despertar es lo que te limitaba. Lo que ganas es libertad. No una libertad romántica y sin desafíos. Una libertad interna. La libertad de responder distinto. La libertad de no engancharte. La libertad de no repetir por obligación. El samsara pierde poder cuando aceptas el costo. Cuando entiendes que cambiar puede incomodar a otros. Que crecer puede alejarte de ciertas versiones de tu pasado. Que evolucionar puede sentirse solitario al inicio. Pero esa soledad no es vacío. Es espacio. Espacio para que emerja tu esencia sin guión. Y cuando atraviesas esa etapa, algo se estabiliza. Ya no buscas validación como antes. Ya no temes tanto el conflicto. Ya no dependes tanto de resultados específicos. Porque tu referencia dejó de estar en el borde. Está en el centro. El precio de despertar es dejar de culpar. Es dejar de esperar que el mundo cambie primero. Es aceptar que el movimiento empieza dentro. Y aunque eso pueda asustar, también es profundamente liberador. Porque significa que la llave nunca estuvo fuera. Siempre estuvo en tu capacidad de observar. Y elegir diferente. Si este libro te encontró, no fue para asustarte con el costo. Fue para mostrarte que estás listo para asumirlo. No porque sea fácil, sino porque seguir repitiendo ya es más doloroso que transformarte. Y cuando eso ocurre, la rueda deja de ser destino y se convierte en decisión. Capítulo 13. El nuevo ciclo. Romper un patrón no te deja en vacío. Te deja en responsabilidad. Muchos imaginan que cuando el samsara pierde fuerza, la vida se vuelve lineal, sencilla, sin fricción. No. La rueda no desaparece. Se transforma. Porque vivir es movimiento. La diferencia no es que ya no haya ciclos. La diferencia es que ya no son inconscientes. El nuevo ciclo comienza cuando la repetición deja de ser automática y se vuelve aprendizaje. Antes, la misma situación activaba la misma reacción. Ahora, la situación puede activarse, pero tú eliges distinto. Y eso crea una dinámica nueva. Al principio, el cambio es interno. No se ve desde fuera. Las personas pueden seguir actuando igual. Las circunstancias pueden seguir desafiándote. Pero tú ya no eres el mismo ante ellas. Eso crea una vibración distinta. Un campo distinto. Y con el tiempo, inevitablemente, el entorno comienza a ajustarse. No por magia. Por coherencia. El nuevo ciclo no es perfección. Es conciencia sostenida. Seguirás sintiendo miedo. Seguirás sintiendo deseo. Seguirás sintiendo enojo. Pero ya no te definirán. Porque el centro se volvió tu referencia principal.
Y desde el centro, todo es experiencia, no identidad. Hay algo profundamente distinto cuando la rueda ya no te arrastra. Las emociones pasan más rápido. Las discusiones no se prolongan innecesariamente. Las decisiones no nacen desde urgencia. El nuevo ciclo no elimina desafíos. Elimina dramatización innecesaria. Antes, una pequeña fricción podía convertirse en tormenta. Ahora, la misma fricción es solo información. El samsara se vuelve maestro cuando dejas de resistir la lección. Cada situación deja de ser, ¿por qué a mí? Y se convierte en ¿qué me está mostrando esto? Esa pregunta cambia el tono de toda tu vida. El nuevo ciclo también implica algo más sutil. Mayor sensibilidad. Cuando despiertas, te vuelves más consciente de lo que te desalineaba. Ya no puedes tolerar dinámicas que antes justificabas. Ya no puedes traicionarte sin notarlo. Ya no puedes vivir en automático sin sentir fricción inmediata. Eso puede parecer incómodo, pero en realidad es calibración fina. Es tu sistema interno volviéndose más preciso. El samsara no desaparece porque el mundo siga siendo cambiante. Pero ahora sabes moverte en él sin perderte. Es como aprender a nadar en lugar de luchar contra la corriente. Antes tragabas agua. Ahora flotas. Hay algo más profundo aún. Cuando rompes patrones, también cambias el tipo de experiencias que atraes. No porque vibres alto en un sentido superficial, sino porque ya no participas en ciertos juegos. Si no reaccionas con agresión, las dinámicas agresivas pierden fuerza contigo. Si no buscas validación constante, las relaciones basadas en manipulación dejan de resonar. Si no huyes del conflicto, las conversaciones se vuelven más honestas. El nuevo ciclo no es un mundo perfecto. Es una percepción transformada. Y la percepción determina la experiencia. Antes vivías desde el borde. Ahora vives desde el centro. Eso cambia todo. Hay una tranquilidad que aparece. No es euforia. Es estabilidad. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no necesitas controlar tanto. Ya no necesitas anticipar todo. Confías más en tu capacidad de responder que en tu capacidad de predecir. Y eso libera energía. El nuevo ciclo también trae algo inesperado. Compasión. Cuando reconoces tus propios patrones y los has atravesado, miras los de otros con menos juicio. Entiendes que todos están girando en su propio nivel de conciencia. Que todos están aprendiendo. Que cada persona actúa desde su grado de claridad. Eso no significa tolerar lo inaceptable. Significa no odiar lo inconsciente. El nuevo ciclo no es aislamiento. Es participación consciente. Sigues amando. Sigues trabajando. Sigues construyendo. Pero ya no desde carencia. Desde elección. Y aquí está lo más importante. El nuevo ciclo no es el final del camino. Es una nueva forma de caminar. Siempre habrá crecimiento. Siempre habrá capas más profundas que integrar. Pero ahora sabes cómo mirar. Sabes cómo detenerte. Sabes cómo regresar al centro. Sabes cómo elegir diferente. Eso significa que la rueda puede seguir girando. Pero tú ya no eres prisionero del movimiento. Eres participante consciente. Y cuando participas con conciencia, la vida deja de ser repetición. Y se convierte en evolución. Este es el verdadero significado de libertad dentro del samsara.
no escapar del mundo, habitarlo sin perderte. Y cuando eso ocurre, ya no temes la rueda, porque sabes que el centro está contigo. Siempre. Capítulo 14. Cuando el samsara se convierte en maestro. Durante mucho tiempo creíste que la rueda era una trampa, que repetir era condena, que tropezar era fracaso, que volver al mismo punto era señal de que algo estaba mal en ti. Pero ahora puedes verlo distinto. El samsara nunca fue prisión. Fue proceso. Nunca fue castigo. Fue entrenamiento. Cada repetición fue una lección no integrada. Cada dolor fue una alarma. Cada espejo fue una revelación esperando ser aceptada. La rueda no gira para castigarte. Gira para mostrarte. Si no hubieras repetido, no habrías visto el patrón. Si no hubieras sentido el dolor, no habrías buscado el centro. Si no hubieras perdido, no habrías soltado. El samsara se convierte en maestro cuando dejas de pelear con él. Cuando entiendes que cada vuelta tenía información. Que cada caída tenía dirección. Que cada error tenía propósito. Nada fue desperdicio. Nada fue azar absoluto. Incluso lo que más te dolió, te empujó hacia este momento. Hay una madurez profunda en esta comprensión. Ya no miras el pasado con resentimiento. Lo miras con entendimiento. Ves cómo cada ciclo te fue empujando hacia mayor conciencia. Ves cómo las repeticiones se volvieron más incómodas justo cuando estabas listo para cambiar. Ves cómo el dolor aumentó cuando ignoraste señales más suaves. No era crueldad. Era precisión. El samsara es preciso. No repite al azar. Repite exactamente donde aún hay apego, miedo o identificación. Y cuando integras esa zona, esa parte de la rueda deja de dominar. El maestro no desaparece. Simplemente cambia la lección. Antes el ciclo te arrastraba. Ahora te enseña. Antes reaccionabas sin ver. Ahora observas y eliges. Antes la vida parecía sucederte. Ahora participas conscientemente en ella. Eso es evolución. El samsara como maestro no te promete una vida sin desafíos. Te ofrece una vida con significado. Cada experiencia se vuelve oportunidad de profundizar. Cada emoción se vuelve información. Cada relación se vuelve espejo. La rueda ya no es amenaza. Es herramienta. Te muestra donde aún hay resistencia. Te muestra donde aún hay apego. Te muestra donde aún hay miedo. Y en lugar de huir, miras. Y al mirar, transformas. Hay algo profundamente liberador en dejar de luchar contra la repetición. Porque cuando luchas, sigues atrapado en el borde. Cuando comprendes, te mueves hacia el centro. Y desde el centro, la rueda pierde su capacidad de arrastrarte. La vida sigue teniendo ciclos. Día y noche. Inicio y cierre. Unión y separación. Éxito y pérdida. Pero ahora entiendes que el ciclo no es enemigo. Es ritmo. El problema nunca fue el movimiento. Fue la inconsciencia dentro del movimiento. Cuando el samsara se convierte en maestro, desarrollas una confianza distinta. No la confianza de que nada difícil ocurrirá. La confianza de que podrás atravesarlo sin perderte. Eso cambia todo. Ya no temes repetir. Porque sabes observar. Ya no temes caer. Porque sabes aprender. Ya no temes el dolor. Porque sabes escucharlo.
La rueda puede seguir girando en el mundo. Pero en tu interior hay estabilidad. Y esa estabilidad no depende de circunstancias. Depende de conciencia. Si este libro te encontró, fue para llevarte hasta aquí. No para decirte que estás atrapado, sino para mostrarte que siempre hubo un centro inmóvil dentro de ti. Un lugar donde la rueda nunca tuvo poder. Un lugar donde tú no eras tus patrones. Un lugar donde eras presencia pura. El samsara no te eligió para castigarte. Te eligió para enseñarte. Y cuando aceptas esa enseñanza, dejas de ser víctima del ciclo. Te conviertes en estudiante consciente de la experiencia. Y el estudiante consciente ya no repite por inercia. Repite solo lo que integra. Y suelta lo que comprende. Esa es la verdadera liberación. No huir del mundo. Habitarlo con claridad. No destruir la rueda. Conocer su centro. Y ahora que lo conoces, ya no puedes olvidar. La rueda seguirá girando. Pero tú ya sabes dónde estar. En el centro. Observando. Eligiendo. Aprendiendo. Y viviendo, sin repetir inconscientemente. Epílogo. Ahora entiendes por qué. Podrías no haber llegado hasta aquí. Podrías haber cerrado antes. Podrías haber escuchado sin realmente escuchar. Podrías haber seguido girando sin detenerte. Pero no lo hiciste. Algo en ti permaneció. Algo reconocía cada palabra, incluso cuando incomodaba. Algo sabía que no estaba escuchando una teoría, sino un reflejo. Ahora entiendes que no fue casualidad. No fue algoritmo. No fue simple curiosidad. No fue entretenimiento. Fue sincronía interna. Una parte de ti estaba lista para verse con claridad. El samsara no actúa con prisa. Es paciente. Te deja repetir hasta que el cansancio madura. Te deja buscar hasta que la búsqueda se vuelve agotadora. Te deja girar hasta que el vértigo se vuelve conciencia. Y cuando ese punto llega, aparece la señal correcta. No antes. No después. Exactamente cuando puedes sostenerla. Este libro no te cambió. Te mostró que ya estabas cambiando. No rompió tu ciclo. Te ayudó a verlo. No te dio poder. Te recordó que siempre lo tuviste. La rueda seguirá girando en el mundo. Habrá días de claridad y días de olvido. Habrá momentos donde volverás al borde. Habrá instantes donde el personaje querrá tomar el control. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que puedes regresar al centro. Sabes que la repetición no es destino. Sabes que cada reacción contiene una elección. Y sobre todo, sabes que hay una parte de ti que nunca ha girado. Una presencia silenciosa. Estable. Intacta. Esa parte no nació cuando comenzaste este audiolibro. Siempre estuvo. Solo necesitaba ser recordada. El samsara no es enemigo. Es escenario. Y tú ya no eres actor inconsciente. Eres observador consciente participando en la experiencia. Eso cambia el significado de todo. Quizás mañana no parezca tan diferente. Quizás las circunstancias externas no se transformen de inmediato. Pero tu forma de mirar ya cambió. Y cuando cambia la mirada, cambia el mundo que percibes. Tal vez este no fue el final de un ciclo. Tal vez fue el comienzo de uno nuevo. Uno donde la conciencia acompaña cada paso. Uno donde el dolor se escucha en lugar de negarse.
Uno donde las decisiones nacen del centro y no del miedo. Si este libro te encontró, no fue para terminar algo. Fue para abrir una puerta. La puerta no está fuera. Está en cada instante donde eliges observar antes de reaccionar. En cada momento donde decides no repetir. En cada respiración donde recuerdas quién eres más allá del personaje. Y ahora que lo sabes, la rueda ya no tiene el mismo poder. Porque el verdadero movimiento ya no es circular. Es evolutivo. ¿Y tú? Ya comenzaste. Destello. Si este viaje resonó contigo y sientes que algo dentro se ha movido, te invito a suscribirte al canal Universo Audiolibros, donde podrás descubrir más audiolibros profundos sobre el samsara y el despertar de la conciencia, como Samsara, el viaje del alma, la rueda del samsara, karma y dharma, y muchos más contenidos diseñados para acompañarte en tu desarrollo personal y espiritual. Los encontrarás enlazados en la descripción de este vídeo. Activa la campanita para no perderte ningún